valga la redundancia, de las variables. Entonces, ¿de qué se trata el método simplex? El método simplex es una forma de poder resolver los ejercicios de programación lineal, solo que el método es exacto. A diferencia del método gráfico que ya vimos, el método gráfico tiende a depender mucho de la escala de la gráfica, de la buena interpretación de la gráfica. Entonces tiende a haber un grado de error, o sea, siempre puede haber un error en el momento en el que cuando se quiera maximizar o minimizar una función, es difícil encontrar cuál de las coordenadas son las que van a satisfacer la función objetivo. Entonces, cuando son valores enteros no hay problema, pero ¿qué pasa cuando obtengamos valores decimales o de fracciones? Entonces, el método gráfico sí nos va a generar un error. Ahora, ¿qué es lo que hace el método simplex? El método simplex sí nos ofrece una respuesta que sea la adecuada, la exacta, la correcta, certera para la función. Entonces, algo muy importante es que el método simplex tiene dos formas de operar para maximizar y minimizar. De por sí, el método simplex es bastante trabajoso, o sea, sí tiene un nivel bastante amplio para poder resolver un ejercicio. Y es mucho más sencillo resolver un ejercicio de maximización que un ejercicio de minimización. Esto debido a que para minimizar existe un método que ustedes lo pueden encontrar como el de dos fases o lo pueden encontrar como el método de la M grande, porque hay que hacer un proceso algebraico previo a iniciar el proceso de maximización, perdón, el proceso de programación lineal. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser un ejercicio de maximización también, que va a ser muy sencillo para que ustedes tengan la idea, el conocimiento de qué es el método simplex y que también en base a este método fue creada la herramienta Solver para poder resolver ejercicios de programación lineal. Entonces, ¿de qué se trata esto? El curso, como les digo, este curso se lleva a nivel de ingeniería para los que son industriales o los que son ingenieros civiles o ingenieros en sistemas. En algún momento llevaron este curso en la carrera. Entonces, en el curso sí debe el estudiante desarrollar y poder trabajar cualquiera de los métodos para poder encontrar una solución óptima. Ahora bien, en este curso, como es de maestría, lo estamos enfocando al tema de la toma de decisiones y cómo aplicar una herramienta para poder hacer más fácil la toma de una decisión. Únicamente vamos a ver a nivel muy general de qué se trata el método simplex, porque como les digo, vamos a empezar a trabajar con el solver para la resolución de casos. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las condiciones que debe de cumplir el método simplex? Primero que debemos entender que este sirve para maximizar o minimizar una función, o sea, también es aplicable para cualquiera de los dos casos. Cada uno de los casos tiene reglas y tiene procedimientos para poderlos trabajar. Son son procedimientos estándar y generales, pero que se deben de cumplir al pie de la letra para poder encontrar la solución óptima. Aparte, todas las restricciones deben de ser inecuaciones, o sea, deben de tener el símbolo de mayor que o menor que. Hay algunos casos en los que existen igualaciones, pero la verdad que no, no vamos a tener un ejemplo de ellos, pues la aplicación que nosotros tenemos va en función al sistema de inecuaciones. Otra condición es que todas las variables deben de tener valor positivo o nulo. O sea, positivo es de que siempre tengan valores positivos, no se acepta un valor negativo en una función, y valor nulo es que no existan o simplemente que esté a cero. Y se debe adaptar el ejercicio a la forma estándar. O sea, para poder utilizar el método simplex hay que adaptarlo
según la necesidad. Para esto vamos a ver algunos términos. Dentro de algunos términos tenemos la condición de parada, o que lo podemos abreviar o podemos decir en qué momento el ejercicio termina, culmina, o en qué momento el ejercicio ya está resuelto. A esto se refiere eso. Entonces, es cuando la fila indicadora, que también lo vamos a ver, que siempre es la fila número 1 de la tabla que vamos a construir, ya no tiene ningún valor negativo entre las variables. O sea, cuando esta fila indicadora ya no tiene ningún valor negativo entre las variables, en ese momento el ejercicio se debe de detener. O sea, ya se encontró la solución óptima. El siguiente es el elemento pivote, que el elemento pivote nace de las otras dos condiciones, otros dos términos que vamos a ver más abajo, que es la intersección entre la columna y la fila pivote. O sea, en el momento que encontremos la columna y la fila pivote, nosotros vamos a encontrar el elemento pivote. Ahora, ¿qué es la columna pivote? La columna pivote se obtiene de la fila indicadora y dice será el valor más negativo que se obtenga o que se tenga en la fila indicadora. Esto, pues, a nivel de terminología no se entiende hasta que uno está resolviendo el ejercicio. Pero, en resumen, es de la fila indicadora, donde yo tenga el valor más negativo, en este caso, ese va a ser el que nos va a marcar que esa es la columna pivote. ¿Sí? Hay algunos casos o algunos criterios que vamos a analizar cuando estemos haciendo el ejercicio, porque sí hay algunas condiciones para cuando tenemos dos valores negativos que son iguales, ¿verdad? Entonces también hay que entender esos criterios. Y para el caso de la fila pivote, se obtiene de la división de los valores de la columna solución y la columna pivote. También lo van a entender cuando estemos resolviendo el ejercicio. Algo muy importante acá que hay que aclarar es que también existen criterios para cuando se obtienen valores que son iguales. ¿Qué se debe hacer? Y este criterio es el que hace que el ejercicio se alargue aún más, porque el creador del método indica que debe resolverse de una manera. O sea, si usted encontró dos caminos, primero resuelve el ejercicio tomando un camino y llega a una solución. Luego debe regresar a donde encontró esas dos posibles soluciones y resolver la segunda. ¿Qué hubiera pasado? O sea, modelar qué hubiera pasado si tomo el otro camino. Entonces, usted también lo resuelve y finalmente compara los dos resultados. Y el que optimice la función, ese va a ser la función, los valores que optimicen la función objetivo. ¿Sí? Entonces, por esa razón es de que este método Simplex, si bien es exacto, es muy largo, es muy trabajoso. Y en verdad hay que agradecer que tengamos al día de hoy herramientas de programación lineal que nos ayuden a encontrar las soluciones de manera rápida, porque esto hace eficiente los procesos, ¿verdad? En aquel tiempo, pues había que hacerlo manual, había que resolverlo según las tablas y encontrar la solución. Y cuando había que modelar y hacer cambios de datos, había que volver a hacer todos los cálculos. Entonces, para finalizar, en cuanto al tema de teoría del método Simplex, nosotros vamos a construir una tabla. La tabla acá, pues, de verdad no se entiende por el tipo de nomenclatura que tiene, pero en resumen nosotros vamos a colocar, en la parte de las columnas vamos a colocar la función objetivo, las variables que vamos a tener para analizar, ¿sí? Las variables de la función objetivo que pueden ser x, y o que pueden ser, como vimos en el ejemplo, x1, x2, x3, x4, n cantidad de variables que nosotros tengamos. También vamos a colocar unas nuevas variables que le vamos a llamar variables de salida. Las vamos a identificar como una S, ¿sí? Que hacen referencia a variables que se crean cuando uno elimina una inecuación, que lo vamos a ver también. Y finalmente hay una columna que se llama solución, porque esta columna que se llama solución, lo que va a hacer es otorgarnos a nosotros la respuesta del ejercicio, de la función objetivo. Y para el caso de las filas, vamos a tener la fila 1, que la fila va a ser, la primera fila es la que nos va a ayudar a identificar si el ejercicio ya lo terminamos o no, pero es la fila base para poder
identificar el número de veces que tenemos que trabajar el método simplex. Y a partir de la fila 2 en adelante vamos a colocar la cantidad de restricciones que el ejercicio tenga. Bueno, entonces, visto un poco el tema de la teoría, ahora vamos a ver.